los retos del hidrógeno en la ingeniería de caminos, sostenibilidad y oportunidades laborales, que ha sido organizada por la Comisión de Transportes y Movilidad, que preside mi compañera de Junta, Almudena Leal, y por la Comisión de Jóvenes. Entre los objetivos de la Comisión de Jóvenes se encuentra desarrollar un plan de formación y un plan de empleo, así como realizar charlas de este tipo. Por ello, hemos organizado esta sesión. Hemos visto que en Europa están apostando por el sector energético del hidrógeno y que hay grandes inversiones. Por ello, esta sesión se titula Oportunidades laborales. Quiero agradecer a los miembros de las distintas comisiones su participación y esfuerzo. Además, quiero agradecer a Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que siempre apoya este tipo de iniciativas, así como a los ponentes de las sesiones anteriores. Hemos contado con más de 600 asistentes y además seguimos sumando. La apertura la va a realizar Teresa Riesgo, que es secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de un vídeo que nos ha enviado. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Riesgo, soy la secretaria general de Innovación de Ciencia e Innovación. Quiero saludarles a todos ustedes y pedirles disculpas por no estar hoy con ustedes en este evento en el Colegio de Caminos, que siempre nos acoge con tanto cariño. Bueno, quería dirigirles estas palabras para mostrarles cuál es la política del Gobierno y también la intención de este Ministerio respecto a los aspectos que tienen que ver con la movilidad y el hidrógeno verde. Este es uno de esos temas que requiere, por un lado, una fuerte demostración de capacidades de I+D+I, ya que hay muchas cosas todavía por desarrollar. Debemos además adquirir una capacidad no solo tecnológica, sino también una capacidad de producción de todos los elementos que forman la cadena de valor de estos sistemas. Como todos ustedes saben, el marco regulatorio del hidrógeno renovable está recogido en la hoja de ruta del hidrógeno renovable que se aprobó en octubre del año pasado, de 2020, y que supone un marco específico para este tipo de energía y la integración de todos los sectores que concurren en ella. Por una parte, hay una serie de objetivos concretos para el año 2030 que se refieren al uso del hidrógeno renovable en distintos ámbitos. Por un lado, la instalación de 4 gigavatios de potencia en electrolizadores. Una segunda parte se refiere a la contribución del hidrógeno verde respecto del total, que ha de ser cuanto más mejor, porque ustedes saben que España ha apostado enormemente por este tipo de producción del hidrógeno. Una tercera parte de una flota de al menos unos 200 autobuses con pila de combustible con hidrógeno renovable, más unos 7.000 vehículos ligeros, más el transporte ferroviario utilizando estas pilas de combustible que serán, este transporte ferroviario será tan importante para la descarbonización de la red no electrificada de nuestro sistema ferroviario español, particularmente afectando a zonas más despobladas que requieren un transporte más verde y más eficiente. Desde luego, también serán necesarios una red de hidrogeneras de acceso público y, digamos, con acceso público y sencillo. En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Energía, que es quien lidera esta hoja de ruta, tenemos un trabajo conjunto con ellos, con la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría General de Innovación,
incluyendo al CEDETI, al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es bueno, nuestra agencia de innovación, en el que queremos colaborar todos juntos para dar el protagonismo que requiere en la I+D+I en este ámbito. Así, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se han reservado más de 1.000 millones de euros para este aspecto relacionado con el hidrógeno renovable, en el que se quieren abordar 4 aspectos: el impulso de la cadena de valor y del conocimiento de este ámbito del hidrógeno renovable, el desarrollo de capacidades tecnológicas propias del hidrógeno, la creación de clústeres de hidrógeno renovable para la integración sectorial y el apoyo a proyectos para fabricación y uso pionero de este hidrógeno. En este ámbito, nosotros desde el Ministerio de Ciencia e Innovación nos vamos a centrar sobre todo en los 2 primeros, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y las capacidades del país. Esto no ha hecho más que empezar, porque en realidad ya el año pasado en la convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación se introdujeron o se incluyeron una financiación adicional para el transporte basado en hidrógeno dentro de la misión Movilidad Sostenible y Segura, en el que se aprobaron unos cuantos proyectos grandes en colaboración público-privada, con objetivos concretos que desde luego sirvieron o servirán para ir abriendo la brecha tecnológica que necesitamos y llegar a que España tenga estas capacidades tan necesarias. Además, en la próxima periodo de fondos FEDER, que empieza este año y que estamos pendientes de que podamos comenzar, queremos lanzar una convocatoria de fomento de la innovación desde la demanda, basándonos en el instrumento compra pública de innovación, también para la movilidad, para todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible incluyendo, desde luego, la movilidad basada en hidrógeno. España no parte de cero y tenemos un centro de referencia, el Centro Nacional del Hidrógeno, que está situado en Puerto Llano, más un centro de excelencia también en Aragón, y muchos grupos de investigación, muchas empresas innovadoras que están trabajando en este ámbito ya desde hace tiempo. Desde luego, queremos potenciar esto y creemos que ahora es el momento. Sin duda, espero que este tema sea un tema de interés para todos los asociados al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y que creo que tienen que tener una visión tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde los puntos de vista más tecnológicos en la generación y el uso del hidrógeno. Tienen que tener, como digo, los profesionales como los ingenieros de caminos tienen que tener un punto muy importante y jugar un papel muy relevante en este aspecto, junto con otros, ¿no? Con otras variedades de profesionales, y desde luego tanto la academia, centros de investigación, centros tecnológicos, pero también grandes corporaciones y pequeñas empresas, así como un ecosistema de startups que debería aparecer alrededor de estas tecnologías. Sin más, quiero darles las gracias de nuevo por su atención y desde luego desearles que tengan muy buena tarde. Muchas gracias al colegio por invitarme una vez más a participar. Buenas tardes. Muchas gracias, Teresa Rivera, por el vídeo. Vemos que España está apostando por el hidrógeno con la hoja de ruta que es reciente, de octubre de 2020, y los ingenieros de caminos, canales y puertos tenemos que ser clave en el sector energético del hidrógeno, así como en la innovación y en las nuevas tecnologías. Ahora voy a presentar a nuestros 4 ponentes. Ellos van a hablar brevemente y después ya se realizarán las presentaciones, que durarán 15 minutos cada una de ellas. En primer lugar,
voy a dar paso a Laura Álvarez Alonso. Ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente está estudiando el doctorado en la Universidad de Oviedo. Es responsable del Departamento de Hidráulica en la empresa Magna Dea, que se trata de una pyme asturiana que presta asistencia integral en ingeniería y consultoría, principalmente en el campo de ciclo integral del agua y la energía. Forma parte del Departamento de I+D+I de Magna Dea, en el que participa como investigadora y ha coordinado proyectos de búsqueda de oportunidades tecnológicas y de transferencia de tecnología que han resultado con éxito en la formación de consorcios internacionales para el desarrollo de proyectos innovadores. Se ha especializado en nuevas tecnologías de gasificación para la obtención de un gas combustible con alto contenido en hidrógeno a partir de residuos. Y de ello hablará su intervención. Cuando quieras, Laura. Muy buenas tardes, gracias Ángela. Y gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos por contar conmigo. Y bueno, quiero destacar no solo las iniciativas de la Comisión de Transportes, sino también quiero destacar las iniciativas de la Comisión de Jóvenes, que gracias a jornadas como esta nos ponen en conexión a los más jóvenes con otros profesionales con muchos más años de experiencia y que ayudan a que encaucemos nuestras oportunidades laborales, de las que daré mi opinión al final de mi intervención. Intervención en la que me gustaría destacar la importancia de la planificación y de la definición de las estrategias para conseguir una transición sostenible hacia una economía del hidrógeno, en el que parece que estamos en un momento de boom, en el que nos planteamos ¿para qué va a ser el hidrógeno? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cuáles son las aplicaciones a las que les vamos a dar prioridad? ¿Cómo vamos a hacer para que llegue a todos esos clientes potenciales o a esos sectores que lo puedan utilizar? Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar las infraestructuras necesarias? Y sobre todo daré mi punto de vista sobre a partir de qué vamos a producir ese hidrógeno, cuáles van a ser las fuentes que vamos a utilizar para su producción y los métodos, y sobre todo enlazando con los principios de la economía circular, el por qué no aprovechar los residuos para valorizarlos energéticamente y transformarlos en hidrógeno. Vale, ahora voy a hablar sobre Fernando Grau Martí. Él es ingeniero técnico industrial en la especialidad en máquinas eléctricas por la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva 38 años trabajando en la empresa Air Liquide. Ha desempeñado puestos de responsabilidad y dirección en áreas de producción, gestión, marketing y ventas, tanto en la actividad industrial como en la actividad medicinal de Air Liquide. Ha desarrollado su actividad en las delegaciones de Valencia, Canarias y Extremadura, y desde 2016 en el mercado Research and Analysis para Iberia desde la sede social de Air Liquide en Madrid como Expert Market. Representa a Air Liquide en asociaciones y plataformas, como por ejemplo fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española del Hidrógeno en los últimos años. Fernando. Micrófono. Micrófono. Ahora sí. Lo primero, daros las gracias por invitarnos a participar a estas jornadas y indicar que bueno, nos encontramos en un momento de cambio del modelo energético y como se ha dicho ya en alguna de las sesiones anteriores, yo creo que no hay vuelta atrás. En 5 o 10 años, lo que ahora estamos hablando como proyectos, pues serán realidades y realmente estaremos hablando de lo que ya en comunicación decimos que estamos hablando de la generación hidrógeno, que va a ser, no va a extrañar a nadie, pues ir en trenes, en vehículos o en fuentes de energía asociado al hidrógeno. Y destacar eso, que ya no hay vuelta atrás, puesto que vivimos un momento acelerado, por un lado por el cambio climático y por otro lado por los planes de recuperación, por la crisis que hemos tenido, que va a suponer una fuente de financiación que va a ayudar mucho a este momento de cambio. Gracias, Fernando. Ahora voy a hablar sobre Ollana Goicoechea Ruiz de Escudero. Es ingeniera industrial por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IE Business School. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la energía, pasando por distintas áreas: energías renovables, distribución de
publicidad, comercialización internacional de GNL y desde hace unos meses lidera la unidad de Naturgy que promueve los proyectos de hidrógeno verde. Actualmente es responsable del proyecto Hidrógeno de Naturgy. Ollana. Muchas gracias, Ángela, y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. El hidrógeno, sin duda, representa una oportunidad bueno, para las empresas, sin duda, también para los profesionales y, lógicamente, es una oportunidad para conseguir los objetivos de descarbonización. En mi presentación, bueno, compartiré una serie de datos sobre la demanda, también cómo pensamos que esta demanda puede incrementarse para desarrollar la economía del hidrógeno y para llevarlo a su máxima expresión y conseguir esos objetivos de descarbonización que nos estamos proponiendo. También me gustaría contaros algún proyecto en el que estamos trabajando desde Naturgy y, bueno, por último, sí que me gustaría repasar las oportunidades laborales que representa el hidrógeno. Muchas gracias. Gracias. Ahora Marcos López Brea es doctor en Ingeniería Medioambiental y economista por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector energético y ha trabajado en empresas como Repsol, Iberdrola, Shell, RWE y Redexis. Actualmente es director de hidrógeno renovable en DH2. También es profesor de la Escuela de Organización Industrial desde el 2011. Marcos. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Ángela, y encantado de participar en esta jornada y de compartir el tiempo también con el resto de ponentes. Un saludo también para ellos y bueno, el rato que voy a participar yo quería un poco incidir en la parte de la descarbonización, en el papel que tiene el hidrógeno renovable en la descarbonización de la economía y cómo es una de las opciones, porque no recordemos que en el momento en el que nos encontramos no podemos descartar ninguna alternativa tecnológica que esté, digamos, en una fase comercial, una fase ya, digamos, que se pueda establecer o implementar a nivel industrial o a nivel comercial. El hidrógeno renovable está llamado a jugar un papel muy importante en la descarbonización y por ello la Comisión Europea y las estrategias de los distintos países que cada vez son más que se están, digamos, implementando y anunciando en los últimos meses por esa capacidad del hidrógeno renovable de descarbonizar y de reducir emisiones en sectores industriales en los que la electrificación no es una solución posible. Y bueno, comentaré estos temas y también, como comentaba Ollana, pues las oportunidades laborales que se están surgiendo en este sector, en el que las empresas que estamos contratando estamos reciclando personas de otros perfiles, porque en realidad no hay experiencia en cuanto a desarrollo de proyectos, no hay gente que tenga experiencia. Sí que hay mucho conocimiento en España a nivel de centros tecnológicos y centros de investigación, pero todavía no hay personas que tengan experiencia en el desarrollo de los proyectos y que sí comentaré un poco sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Pues ahora vamos a comenzar con la presentación de Laura Álvarez Alonso, responsable del Departamento de Hidráulica de Mannadea, que va a hablarnos de la integración de infraestructuras de hidrógeno y potencial la transición hacia modelos de economía circular. Laura. Vale. Bueno, podéis ver la pantalla, ¿no? Vale. Como decía Ángela, voy a hablar sobre la integración de las infraestructuras del hidrógeno y su potencial en la transición hacia modelos de economía circular. Bueno, digamos que ya es la cuarta jornada dentro de este ciclo, pero creo que es importante para iniciar contextualizar un poco cuál es la problemática existente y cuál va a ser el papel del hidrógeno en la búsqueda de soluciones. Además, voy a hablar sobre una tecnología muy concreta, que es la gasificación con agua supercrítica para transformación de residuos, en particular para la producción de hidrógeno y posibles aplicaciones. Y para finalizar, daré mi punto de vista sobre cuáles son las oportunidades laborales en este campo para los ingenieros de caminos. ¿En qué momento nos encontramos en términos de problemática? Bueno, pues por decirlo de una manera muy rápida, cada vez somos más
cada vez estamos más desarrollados y cada vez demandamos más recursos, más energía y al mismo tiempo generamos más y más residuos. Pero a su vez tenemos una dependencia importantísima de los combustibles fósiles que además, si seguimos con el ritmo de crecimiento de la demanda actual, va a llegar un momento en el que se van a agotar, porque como todos sabemos, son reservas finitas y además en casos particulares como el petróleo, las reservas se ubican en puntos geográficos muy concretos, que en ocasiones pueden ser inestables geopolíticamente, y todo esto va a hacer pues, que se produzca una brecha entre la oferta y la demanda e incluso que se disparen los precios. Ya la Agencia Internacional de la Energía, en sus proyecciones que trata de regular después de la pandemia del COVID, tomando como referencia el año 2019, ya señala que se va a alcanzar un pico en la cobertura de la demanda a partir del carbón con la descarbonización de los sectores y, por supuesto, va a haber un incremento muy importante en el uso de las renovables. Bueno, como decimos, el hidrógeno es una solución parcial, no es la solución absoluta. En la búsqueda de estas soluciones planteamos diversas fuentes de energía alternativas, como pueden ser las energías renovables, bien sea la solar, la eólica, que podremos transformar en electricidad, por ejemplo, para su uso final. Pero también tenemos que tener en cuenta que gran parte de la energía que consumimos es a partir de combustibles y además que el transporte es uno de los sectores que más dependencia tiene de los combustibles fósiles y además que más emisiones de gases de efecto invernadero conlleva. Entonces también tenemos que buscar otros combustibles alternativos como puedan ser los biocombustibles generados a partir de biomasa o potencialmente el hidrógeno. Y además necesitamos desarrollar tecnologías alternativas como pueden ser aquellas que puedan servir como complemento en esta etapa de transición, como pueden ser las tecnologías de captura y secuestro de carbono. Pero por centrarnos en el hidrógeno, que es lo que nos ocupa, voy a dar una breve pincelada que me consta que ya se ha hablado hasta hoy y hablarán también el resto de ponentes, sobre qué pensamos de la economía del hidrógeno y cómo vamos a hacer una transición sostenible hacia ella. Muchas veces pensamos en la economía del hidrógeno como un modelo en el que utilizaríamos el hidrógeno para sustituir a los combustibles fósiles y además muchas veces lo enfocamos mucho al sector del transporte, a las aplicaciones de movilidad. Pero hay que pensar que el hidrógeno no solo sirve como un combustible directamente, sino que además es un vector energético y que nos sirve como medio de almacenamiento de energía, de tal manera que nos puede servir como alimento integrador entre todos los sectores. El transporte y la movilidad, la generación de energía, su uso en industria, no solo para sus fines tradicionales como vienen siendo hasta ahora la manufactura de compuestos químicos, sino también para la utilización de la energía que podemos producir a partir de este hidrógeno, o también en el ámbito de los servicios o incluso en el ámbito doméstico. Todo ello es gracias a todas sus ventajas y beneficios, como la eficiencia o la reducción de emisiones en su uso final, por ejemplo, en tecnologías como las pilas de combustible, cuyo subproducto principal es el vapor de agua, pero también porque podemos generarlo de una manera que no se emita CO2 y que haga que la cadena de valor completa sea neutra en carbono. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Bueno, pues para ello hay que diseñar las cadenas de valor del hidrógeno y podríamos decir que esto consiste en integrar una serie de subsistemas desde la selección de las fuentes de producción y los procesos o tecnologías que vamos a emplear para obtener ese hidrógeno hasta qué tecnologías vamos a utilizar para su uso final y qué formas de energía vamos a tener disponibles, pero también enlazar y saber cómo vamos a llevar el hidrógeno desde su punto de producción hasta su punto de consumo final. Y para ello vamos a tener que evaluar multitud de factores, como son los pilares de la sostenibilidad desde el punto de vista económico, ambiental o social, pero además cada vez gana más peso el aspecto tecnológico. Y además, para todo ello tendremos que, por supuesto, diseñar las infraestructuras y las tecnologías, pero también gestionar y coordinar a todos los agentes y a todos los sectores implicados. Y para ello tenemos que tener una coordinación extraordinaria. Ya disponemos de muchas herramientas teóricas, por decirlo de alguna manera, para hacerlo. A veces utilizamos análisis de rentabilidad, cada vez gana más peso el análisis del ciclo de vida de las infraestructuras y la evaluación, por ejemplo, de la huella de carbono.
hablamos de análisis DAFO para evaluar las debilidades, las amenazas y las fortalezas y las oportunidades de la cadena de valor para poder minimizar sus barreras y potenciar sus fortalezas. Pero sobre todo, a mí me interesa que tengamos en cuenta que aunque se evalúe particularmente una etapa dentro de la cadena de valor, como pueda ser la producción, siempre hay que hacerlo teniendo en cuenta el resto de etapas de esta misma cadena de valor. Es decir, nos podremos centrar en una tecnología de producción, pero siempre tendremos que tener en cuenta cuánto somos capaces de producir de tal manera que encaje con la demanda esperada, cuál va a ser la composición química del producto obtenido, que nos va a condicionar cuáles son los usos que le vamos a poder dar, porque, por ejemplo, quizá hay pilas de combustible que exigen una mayor pureza del producto que otros motores de combustión interna, o también cuál va a ser su estado, es decir, cómo vamos a disponer del producto para poder almacenarlo, transportarlo o abastecer al consumidor final. No voy a entrar en cada una de las etapas de valor y hablar de todas las alternativas que hay, porque son muchas, pero sí me gustaría citar que es importante hacer este encaje de bolillos, por decirlo de alguna manera, este puzzle de todas las alternativas, y dentro de lo que es la producción ya hemos venido hablando de toda la gama de colores de hidrógeno gris, hidrógeno verde, hidrógeno azul, rosa, marrón. Bueno, en España se está apostando mucho por el hidrógeno verde, hablamos de la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable, y dentro de unos minutos yo me centraré mucho en cuáles son las posibilidades para producir el hidrógeno a partir de residuos. Por supuesto, ¿cuáles son las alternativas para su uso final? No solo tenemos que pensar en las aplicaciones de movilidad con pilas de combustible o motores de combustión interna, sino también tenemos que pensar en el potencial del hidrógeno para aplicaciones de generación estacionaria, también en pilas de combustible para este tipo de aplicaciones, o turbinas, por ejemplo, en centrales de generación o en la industria, y sobre todo como un elemento integrador que nos permite integrar todos estos sectores y hacer que penetren, por ejemplo, las energías renovables en otros sectores como el de la movilidad. Y ya hablábamos del concepto Power-to-X, en el que pensamos en obtener el hidrógeno a partir de multitud de fuentes de energía y transformarlo en muchas otras formas de energía en función de la demanda final. Y, por supuesto, para llevar el hidrógeno desde su punto de producción hasta su consumo final, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer en forma de gas comprimido, si lo vamos a hacer en forma de líquido, si ya vamos a utilizar materiales avanzados como los hidruros metálicos para almacenarlos y ya hablamos de un hidrógeno sólido. Si vamos a utilizar la red de tuberías o lo vamos a hacer en camiones. Y cómo vamos a condicionar en el punto final de nuevo el hidrógeno para su uso. Por ejemplo, para abastecer a los vehículos que necesitaremos unas fases de compresión o de compresión adicional. Y, por supuesto, no solo tenemos que integrar las etapas de la cadena de valor del hidrógeno, sino que lo vemos como una solución parcial, con lo cual tenemos que integrarlo con otros sistemas energéticos con los que debe convivir a corto plazo en la transición hacia una era post-combustible fósil y también con otras fuentes de energía alternativas. Es decir, tenemos que integrar el diseño de todas las infraestructuras y la coordinación de todos los sectores y agentes implicados, pero ¿por qué no ver como aliados a otros que consideramos competidores? Es decir, ¿por qué no producir hidrógeno, por ejemplo, a partir de los residuos que tenemos como subproducto de la producción de otros biocombustibles? ¿O por qué no utilizar fuentes de energía renovable como input energético en nuevas tecnologías de producción de hidrógeno? ¿O por qué no utilizar las tuberías actuales de la red de gas para transportarlo o las estaciones de suministro de los combustibles derivados del petróleo para abastecer a los vehículos? ¿O por qué no utilizarlo en cogeneraciones, en ciclos combinados o incluso en aplicaciones que requieran menor pureza mezclado con otros combustibles? Y potencialmente en esta integración de modelos, a mí me gustaría destacar en qué consiste la economía circular y cómo el hidrógeno puede encajar. Y es que la economía circular lo que persigue es, por decirlo de alguna manera rápida, optimizar al máximo el consumo de los recursos. Ya la legislación de residuos cada vez es más estricta en términos de requerimientos de vertido para restituir las materias a la naturaleza de nuevo. Pero además establece unos usos y unos órdenes de prioridades que debemos tener en cuenta. Por supuesto, siempre tenemos que pensar en tratamientos de regeneración o reciclado para poder alargar la vida de estos productos, pero antes de eliminarlos ya tenemos que pensar en medidas para valorizarlos energéticamente.
de tal manera que rentabilizamos el coste de su tratamiento y de su gestión y somos capaces de obtener otros productos diferentes como pueden ser el hidrógeno con un valor añadido, consiguiendo a la vez reducir el consumo de materias o de recursos naturales que deberíamos explotar para suplir los mismos usos. Esto ya se está utilizando en modelos como las biorefinerías, que consiguen una simbiosis industrial, porque quizá para lo que unos sectores es una corriente residual, para otras funciona como una materia prima, pero además veamos los residuos como recursos locales, que nos ayuden a paliar la falta de infraestructuras a corto plazo y que nos permitan utilizar in situ estos residuos que se producen en multitud de sectores y en multitud de puntos de toda la geografía y utilizarlos para producir hidrógeno a nivel local y cumplir y suplir esas demandas que tenemos a nivel local. Bueno, en este sentido, me voy a centrar en cómo se puede producir el hidrógeno a partir de residuos. Y esto encajaría dentro de la etapa de valor en la fase de fuentes de energía y producción del hidrógeno. En Magnadea, que es la empresa en la que yo trabajo, es una pyme asturiana y llevamos muchos años trabajando sobre el desarrollo de técnicas de gasificación de residuos para obtención de gases combustible. Por poneros en contexto, Magnadea, en nuestra línea de negocio principal es la redacción de proyectos, la dirección de obras, el estudio la realización de estudios de infraestructuras o de viabilidad de explotación y mantenimiento de algunas infraestructuras o la realización de auditorías o controles de calidad, sobre todo en el ciclo integral del agua y en el campo de la energía. En el caso del ciclo integral del agua, desde el abastecimiento de agua potable a la población hasta el desarrollo de redes de saneamiento y sistemas de depuración. Y en el campo de la energía, no solo desarrollando o diseñando nuevas infraestructuras como puedan ser saltos hidroeléctricos, sino también tratando de buscar soluciones que mejoren la eficiencia energética y que permitan, siguiendo estos modelos de economía circular, alargar la vida útil de todos los equipos, pues a través del control de calidad de fluidos como el vapor para alargar la vida útil de las turbinas o incluso con el revamping de centrales de generación que de otra manera quedarían obsoletas o incluso adoptando medidas para digamos, la reconversión de sectores como es el sector de la minería del carbón en Asturias, tratando de aprovechar el agua que inunda los pozos mineros para aprovechamientos geotérmicos. Entonces, con esta visión del análisis de vida global de las infraestructuras y de economía circular, me gustaría hablar particularmente de cómo percibimos nosotros las posibilidades de integrar en la cadena de valor del hidrógeno la transformación de los residuos mediante la gasificación con agua supercrítica. Bueno, por ponerse en contexto, la gasificación con agua supercrítica consiste en un proceso en el que una corriente residual se introduciría en un reactor y se sometería a unas condiciones determinadas que nos permiten obtener un gas combustible con un alto poder calorífico inferior y potencialmente con una alta pureza en hidrógeno. Si veis el diagrama de fases del agua que tengo en la pantalla, veréis que está señalado un punto crítico y una región supercrítica. En el caso del agua, la región supercrítica se alcanza siempre que superamos una temperatura de 374 grados centígrados y 221 bar. Bueno, este tratamiento ya se ha experimentado o se ha estudiado sobre multitud de tipos de residuos, como pueden ser la biomasa o fangos de depuradora, licores negros procedentes de la industria papelera. En mi caso, en los últimos años me he centrado sobre todo en aceites residuales, como puedan ser lubricantes de la industria de la metalurgia. Y entonces, en función de las condiciones de operación en el reactor, en términos de temperatura, presión, concentración del residuo en la corriente de alimentación en la que la mezclamos con agua o incluso de tiempo de residencia en el reactor, podríamos decir que tenemos dos rutas principales de reacción. Una en la que la temperatura es más moderada y el producto predominante es el metano, y otra en la que al elevar la temperatura aumenta extraordinariamente la proporción de hidrógeno, obteniendo un producto de gran pureza. ¿Cómo encaja esta gasificación con agua supercrítica de residuos en las cadenas de valor del hidrógeno? Pues lo hace de una manera que tenemos que tener en cuenta porque siempre pensamos en la producción de hidrógeno verde,
pero en este caso también podríamos conseguir una descarbonización, porque lo que logramos es una conversión total del residuo. Es decir, las eficiencias de gasificación son altísimas, con una destrucción total del residuo, transformándolo en un gas que además puede tener una pureza muy alta en hidrógeno. Además, lo podemos aplicar sobre multitud de tipos de residuos de orígenes muy diversos, composiciones heterogéneas y además incluso con porcentajes de humedad altísimos, haciendo que la eficiencia energética aumente si, por ejemplo, pensamos en fangos de depuradora con el gran coste que conlleva el secado de estos fangos en el tratamiento en las últimas etapas de la SEDAR. Entonces, esta gasificación con agua supercrítica tiene una desventaja, podríamos decir, y es que aún no está implantada a nivel industrial, aún se encuentra en etapa de investigación, aunque hay plantas piloto que ya están muy desarrolladas, y sobre todo que tiene un coste alto en cuanto a inversión, porque las condiciones para la gasificación con agua supercrítica requieren condiciones de temperatura y presión elevadas y se necesitan aleaciones de acero que son bastante caras, y además mantener esas condiciones de presión y temperatura también conlleva un coste energético alto. Claro, tiene la ventaja de que es integrable a muchos niveles, en cuanto a escalas y en muchos tipos de industrias, con lo cual esta eficiencia energética se puede ver mejorada. Y sobre todo, el hecho de que obtengamos un producto presurizado también hace que podamos reducir el coste energético de etapas posteriores en el uso del hidrógeno. Bueno, y como decía, ya por finalizar con el tema de la gasificación con agua supercrítica, aunque desarrollemos una tecnología innovadora y nos centremos en una etapa de la cadena de valor, hay que ver cómo va a encajar con las demás. Es decir, vamos a obtener un producto, pero ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, en este contexto, en Magnadea hemos estado buscando oportunidades tecnológicas y, finalmente hemos formado un consorcio con la empresa Carnot del Reino Unido y nuestro colaborador principal va a ser Fraunhofer, el instituto de investigación alemán que está siendo puntero en el desarrollo de muchas tecnologías relacionadas con el hidrógeno, como nuevos materiales para su almacenamiento. Y en este sentido lo que vamos a hacer es buscarle una aplicación a este biohidrogás en motores de combustión interna, tanto en aplicaciones de movilidad para vehículos pesados y barcos y también en aplicaciones para reserva de energía fuera de la red. Esta posibilidad, este proyecto que hemos presentado con el acrónimo CIC BioHydro a la Comisión Europea ha tenido muy buena acogida y dentro de la convocatoria Eurostars que organiza el Eureka, el año pasado tuvimos la posición en el ranking 14 entre las 500 mejores propuestas, las que resultaron como elegibles, así que esperamos poco a poco poder continuar con este proyecto y que resulte con éxito. Y ya simplemente como pincelada final me gustaría decir que por qué considero yo que los ingenieros de caminos, canales y puertos debemos tener un papel importante en el sector del hidrógeno. Bueno, yo creo que el nombre de nuestra profesión es extenso, pero no es lo suficientemente explícito, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que tenemos una especialidad en energía. De hecho, yo me especialicé en hidráulica y energía, y yo creo que también tenemos que tener en cuenta no solo el hidrógeno en esta especialidad, en esta rama, sino por nuestra visión integradora de diseño de infraestructuras y de vocación de prestación de servicio y de desarrollo de planes y de normativas y la definición de estrategias. Entonces ya el hidrógeno se debe integrar en los programas formativos, no solo en hidráulica y energía, sino también en estructuras, porque probablemente tengamos un papel importante en el cálculo de las estructuras que lo van a soportar, a almacenar y en la selección de los materiales. Y en urbanismo y en transportes, porque vamos a ser en parte los encargados de ver cómo se va a vertebrar el territorio y cómo van a ser los nuevos modelos de movilidad y de distribución de las ciudades en las que el hidrógeno inevitablemente va a estar presente. Como formación complementaria, me parecen muy buenas las iniciativas que están teniendo los colegios profesionales en ingeniería, organizando este tipo de charlas, de ciclos en los que podemos presentar distintos puntos de vista e ilustrarnos unos a otros sobre quizá las patas en las que cojeamos un poco más. Y en mi caso, en cuanto a formación complementaria, yo he optado por tirar por la rama de la investigación, haciendo un doctorado que, si todo va bien, acabaré próximamente, con una visión un poco más investigadora y, por supuesto, dentro del papel de la empresa,
que en mi caso es una pyme, considero que también es importante la realización de inversiones, pues desde el momento en el que hacemos pequeños trabajos de recopilación de información y de evaluación del estado actual de la técnica, hasta la fabricación de prototipos y la experimentación para comprobar que efectivamente las tecnologías innovadoras que diseñamos son viables y que tienen un buen potencial en el mercado. Y para ello, cada vez harán falta equipos más especializados y, por supuesto, multidisciplinares, pero en los que yo considero que los ingenieros de caminos vamos a estar presentes y tenemos un papel muy importante. Muchas gracias por la atención y espero que haya servido de interés y estoy pendiente de cualquier pregunta, por supuesto, para contestarla. Muchas gracias, Laura. Os ha recordado que a través del chat podéis realizar preguntas poniendo vuestro nombre, si queréis la empresa a la que pertenecéis y la pregunta y el nombre de la persona a quien va dirigida la pregunta. Al final de las 4 presentaciones, pues responderemos a ellas. Ahora damos paso a Fernando Grau Martí, es Expert Market Research Analysis Iberia de la empresa Air Liquide y el título de su presentación es Hacia una economía del hidrógeno en España. Fernando, cuando quieras. Sí, gracias. A ver si compartimos. ¿Veis la presentación? ¿Está cargando? A ver, sí, ¿no? Sí. Bueno, reiterar el agradecimiento y bueno, indicar que he seguido las 3 sesiones anteriores y han sido de gran interés para mí, pero también han hecho que haya ido modificando un poco la presentación que tenía prevista en inicio, porque por no reincidir o reiterar en conceptos que se han ido avanzando, y entonces he intentado darle un enfoque hacia lo que creemos que va a ocurrir en lo que hemos dicho antes, en nuestra economía del hidrógeno, y sobre todo, para los que no nos conozcan, Air Liquide somos una empresa que llevamos más de 40 años trabajando con el hidrógeno de forma segura, con lo cual, como os indicaba, hay un boom ahora que todo el mundo habla del hidrógeno, pero el hidrógeno no llegó ayer. Entonces, para avanzar, para los que no nos conozcáis, Air Liquide trabaja en lo que llamamos las moléculas esenciales. Por un lado, el oxígeno, nitrógeno y argón que obtenemos de los gases del aire, y por otro lado, moléculas que obtenemos de recursos naturales del planeta, pues como es el hidrógeno o el helio, el silano, acetileno o monóxido de carbono. Es una empresa que se fundó en 1902, tiene más de 100 años de existencia y cuyos datos pues es que está presente en más de 78 países. Somos aproximadamente 64.500 empleados y atendemos a más de 3,8 millones de clientes y pacientes, porque tenemos también la actividad medicinal. Una de nuestras patas de nuestro ADN es que somos un grupo innovador. Como ha dicho Laura anteriormente, es muy importante en las empresas trabajar el I+D, y entonces nosotros tenemos un ratio de unas 300 patentes anuales y con 5 campos de innovación a lo largo del mundo. Pues tenemos en Tokio, en Shanghái, en Frankfurt, en París y en Delaware, en Estados Unidos. Pero también tenemos en Grenoble un campo específico para las nuevas tecnologías. Y Air Liquide también lo que acaba de presentar es sus objetivos de sostenibilidad con 3 hitos, 2025, 35 y 2050, a fin de en 2050 alcanzar la neutralidad del carbono en la empresa a nivel mundial, con una serie de hitos de pasos, reduciendo la intensidad del carbono en nuestra producción y en nuestros procesos, hasta llegar antes de 2050 a ese objetivo. El título de la presentación, Hacia una economía, tiene el origen cuando estaba en la Junta Directiva de la Asociación Española del Hidrógeno. Se lanzó un libro que se preparó por parte de los miembros de la Junta Directiva, que está editado por el CIEMAT y disponible en su catálogo de publicaciones en su página web, en el cual tenéis la visión completa de lo que sería
el cómo se ve el futuro de la economía de hidrógeno en España. Es un libro que se presentó en enero, pero que el devenir del hidrógeno está siendo muy acelerado, con lo cual ciertas perspectivas o datos que contienen ese libro pues prácticamente han quedado ya desbordados, en mi opinión, para mejor, puesto que va mucho más acelerado. Y otra de las patas que tiene el Liquid en su ADN es la seguridad. Entonces nosotros tratamos en este libro sobre la seguridad del hidrógeno, que es algo que en muchos foros se comenta. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, tenemos esta foto icónica de Nueva York, de la construcción de un edificio, y la seguridad muchas veces es un tema de perfección. El primer día, uno de los ponentes habló precisamente de cuando se pasó de los coches a caballo a que llegaban los motores de explosión y lo que significaba ese cambio cultural. De ese motor de explosión, pues ahora mismo ya tenemos circulando, como veis ahí, los taxis de París con pila de combustible. Y una frase que a mí me venció o me convenció de que cuando hablamos de pasar del petróleo al hidrógeno, es que la edad de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras, entonces realmente vamos a pasar a una edad del hidrógeno. Y Air Liquide lo que apostó es por empezar ya en 2015 proyectos, puesto que había uno de los handicaps era formar y informar a la sociedad. Entonces empezó el proyecto Change, que es una iniciativa liderada por Air Liquide en redes sociales, y ya os hablo desde hace muchos años, para empezar a presentar lo que ya se intuía, el papel que podía jugar el hidrógeno en una transición energética que, como he dicho, se ha visto acelerada por estos acontecimientos. E incluso pues, participando en eventos como el que se llamó Generación Hidrógeno a finales del año pasado, puesto que para nosotros es algo indudable que en pocos años va a ser algo habitual. Y somos fundadores del Hydrogen Council, que es lo que se intentó, como comentaba Laura antes también, agrupar a corporaciones empresariales de muy diversos sectores y en los 5 continentes, que son lo que puede hacer que se mueva y se avance en esta economía del hidrógeno. A ver, perdón. No queda por menos recordar, como he dicho, el hidrógeno no es algo que se ha descubierto hace 2 días, sino que es una molécula que existe y se conoce, mejor dicho, se conoce desde 1766, y recordar características, porque se habla mucho de la seguridad del hidrógeno, de la manipulación del hidrógeno. Entonces hay que recordar, pues eso, que es incoloro, inodoro e insípido, que es un gas prácticamente el más ligero, con lo cual fuga fácilmente y se acumula en las zonas altas. Es muy importante destacar que tiene cierta incompatibilidad con ciertos metales, lo que provoca su fragilización. Y como dijo otro de los ponentes en otra jornada, conforme avanzamos en la presión o en los nuevos usos, tenemos que medir muy bien los recipientes en los que lo contenemos. No es un gas tóxico, la llama de hidrógeno es difícilmente visible, de baja radiación térmica, y el líquido a 253 grados centígrados. Hablábamos del transporte, pero hay que pensar que transportamos también helio líquido de fuentes de Oriente Medio a todo el resto del mundo, cuya temperatura en estado líquido es todavía por debajo. El hidrógeno, como os he dicho, llevamos más de 40 años en múltiples aplicaciones, puede ser en tratamientos térmicos, en la industria del vidrio, como hidrógeno ultrapuro para la industria electrónica o incluso en los laboratorios que yo no sé si habéis visitado, habéis trabajado con equipos de cromatografía, química y refino, que es el consumidor estrella hoy en día del hidrógeno, pero no olvidemos también los cohetes aeroespaciales. Nosotros suministramos el hidrógeno líquido para los cohetes Ariane y ya últimamente pues ya llevamos años suministrando hidrógeno para vehículos de pila de combustible, puesto que no hay que olvidar que el desarrollo del hidrógeno va asociado al desarrollo de la pila de combustible. Y lo que tenemos, como se ha comentado también anteriormente, hay que dominar toda la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción a su almacenamiento
su entrega por los distintos medios que hay, cisterna, camiones, botellas, cilindros, hasta el momento de su aplicación, garantizando siempre que se hace de una forma eficaz y sostenible. Desde hace ya años, pues Air Liquide apuesta que el hidrógeno es limpio, es un portador de energía seguro y muy versátil. Puede producirse sin huella de carbono, puede ser transportado a largas distancias, permitiendo incluso distribución de energía entre países y evitando cierta geodependencia energética que ocurre en el mundo actual. Es adecuado para almacenamiento a largo plazo, produce energía y o calor dependiendo de las aplicaciones y es requerido para el proceso de diversas producciones de materiales. Como os he dicho, yo creo que estamos en lo que se va a denominar generación hidrógeno y partimos de una parte de la producción en la que Air Liquide se declara neutro tecnológicamente. Trabajamos con todas las fuentes de producción ya en día de hoy. Trabajamos con producción a partir de biometano, de electrólisis, de gas natural con captura del carbono o como producto en diversos procesos industriales. Y ese hidrógeno bajo en carbono lo queremos o lo vamos a dedicar a las aplicaciones, a los mercados existentes que ya hemos visto, porque aparecen nuevas oportunidades, pero no hay que olvidar que hoy en día se producen 80 millones de toneladas de hidrógeno que se están consumiendo, manipulando y transportando. Y las nuevas oportunidades, los nuevos mercados, en muchos casos están vinculados a la movilidad. Como veis, Air Liquide ya lleva años fomentando un despliegue de inversiones. Entonces, desde anterior a 2017, ahora mismo en Bécancour, en Canadá, tenemos ya una planta de 20 megavatios, que hoy por hoy es la mayor planta PEM del mundo, pero que no descartamos que en breve sea superado, porque ya tenemos nosotros incluso proyectos de más de 100 megavatios. Y como ha dicho también anteriormente, hay que trabajar en conjunto con otras compañías para conseguir consorcios que ayuden y desarrollen este producto más rápidamente. Y Air Liquide recientemente ha firmado un convenio con Siemens Energy. Como he dicho, nos declaramos neutros tecnológicamente. Desde el punto de vista de electrólisis tenemos como partner con Hydrogenic, como productor de electrolizadores. En reformado de biometano, pues también es una fuente tradicional que ya estamos utilizando. O en la tecnología del carbono, no solo la utilizamos para nuestra fuente, sino que lo ofrecemos a empresas para que se decarbonicen y les ofrecemos nuestra tecnología como un servicio más. Hablamos mucho de la movilidad porque hablamos de producir hidrógeno y tú produces un hidrógeno, pero lo que tienes que tener claro es qué salida va a tener. Entonces la movilidad permite una gran salida de producto, como veis ahí, qué variedad de medios de transporte, qué consumos tienen. Hablamos de grandes volúmenes que tienen que dar salida, pero que tienen que tener una producción estable y garantizada. Si producimos de energías renovables, tenemos que conseguir que haya un suministro estable, que no puede ser que hoy tengamos hidrógeno y mañana no. Y en todo esto, pues como veis en la planta de Bécancour, el origen es pues de saltos hidráulicos y podemos combinar todas las tecnologías, pero siempre tenemos que tener claro en dónde vamos a utilizar ese hidrógeno. Y aquí viene un poco en España, ¿qué es lo que vemos? Nosotros ahí veis donde pone Liquide son las plantas actuales que tenemos las fuentes de hidrógeno en Iberia, y donde vemos que puede haber un gran desarrollo es en los corredores tanto de carretera como ferroviario y en los puertos, donde se pueden crear grandes hubs logísticos y en donde pensamos que van a haber fuertes inversiones. Los ingenieros de caminos, canales y puertos claramente pues van a participar en el desarrollo de estas infraestructuras porque va a ser necesario adaptar, estudiar, el definir los puntos de abastecimiento, de almacenamiento, adaptar las infraestructuras actuales
y los proyectos principales, y como se está viendo en Europa, pues en el puerto de Rotterdam, en Normandía, o en California, claramente ahora mismo están yendo hacia este punto de inversión y de desarrollo. Air Liquide pues está en proyectos, iremos desarrollando y como habéis visto tenemos referencia y mucha experiencia en el manejo del hidrógeno y de todo el proyecto de desarrollo. Aquí tenéis pues a nivel mundial inversiones ya realizadas porque como os quiero comentar el hidrógeno no es una novedad, es una técnica ya conocida, es una técnica que se está desarrollando, que están apareciendo nuevas utilizaciones, sigue evolucionando, pero a una gran velocidad. Entonces, ha habido en otros lugares del mundo que ya se apostó, como California o en Japón, ya ha habido varios eventos olímpicos que el transporte se ha hecho con pila de combustible y hidrógeno. De hecho, los Juegos Olímpicos de Tokio, si al final se celebran, toda la movilidad estaba prevista con hidrógeno, con pila de combustible, y Air Liquide tenía ya suscrito acuerdos para suministro en este gran evento. Como veis, estamos viviendo pues una ola que esperamos se consolide y signifique lo que yo os he dicho, en 5 o 10 años, pues realmente lo que vemos como proyectos, por ejemplo, los taxis de París, pues empezaron con 5, 10, 100 y hay más de 100 de estaciones de servicio en Alemania y es algo que se va desarrollando día a día. El hydrogen, la fuente del Hydrogen Council, esto es lo que estimaban para 2050, pero ya se prevé que estos datos del peso del hidrógeno en la economía mundial, como modelo energético, se alcanzarán mucho antes. Son datos que se van revisando pues, prácticamente todos los días por los proyectos que van apareciendo. Y termino con una frase de nuestro CEO, Benoît Potier, de que el hidrógeno pues, va a estar realmente en el corazón de la transición energética. Podemos producir calor y energía directamente y de una manera limpia y entendemos que va a ser importante en esta transición energética. Se le ha dado un impulso, pero ahora es el momento de desplegar a gran escala a nivel mundial y en nuestro caso pues a nivel peninsular o de España. Gracias a todos y hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Fernando. Ahora va a hablar Marcos López Brea, lo hemos adelantado ya, ¿no? Porque después se tiene que marchar y si tenéis alguna pregunta para Marcos, pues lo podéis hacer a través del email comunicación@ciccp.es o a través de las redes sociales del Colegio de Ingenieros de Caminos. Marcos López Brea es director de la unidad de negocio de hidrógeno renovable de H2 Gamma Energy y va a presentarnos el hidrógeno renovable clave en la descarbonización de la economía. Cuando quieran, ¿no? Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a Ollana por cederme su turno, porque me ha surgido un pequeño inconveniente un poco antes de arrancar la charla y le agradezco a Ollana que me haya cedido el turno que era de ella, este tercero, y nada, muchísimas gracias también a Ángela por darme la palabra. Después de las charlas de Fernando y de Laura, sí que quería incidir un poco en la parte de la descarbonización, en la parte del hidrógeno renovable como elemento imprescindible en la descarbonización. Digamos que en esta transición energética en la que nos encontramos y en el marco del Acuerdo de París firmado en el año 2016, es ineludible, como decía Fernando, el camino que hemos empezado ya hace unos años, ¿no? En esta descarbonización tienen que jugar un papel, o tenemos que jugar un papel, no solo las personas como ciudadanos, sino también las empresas, las instituciones públicas, la Comisión Europea, en fin, todos los organismos, instituciones, empresas que somos necesarios para que esta transición energética se produzca. Sin una parte de ellos, este cambio será más lento y por eso creo que uno de los mensajes más importantes es que no se trata de favorecer o de criticar unas tecnologías u otras, unas soluciones u otras, siempre y cuando, como dice un amigo mío, dentro de que no veamos esto con sentimientos, ¿no? Porque la tecnología al final
siempre y cuando sea competitiva y esté a un nivel comercial, como decía al principio, pues debemos de apostar por ella, ¿no? En este contexto, el hidrógeno renovable y de hecho el hidrógeno verde como tal, el que comentaba al principio Laura de los distintos colores del hidrógeno, y el hidrógeno verde y el hidrógeno renovable producido a partir de fuentes de energía renovable como la energía solar fotovoltaica, la energía eólica u otras fuentes, es una de las soluciones. Es cierto que el hidrógeno azul, es decir, el que se produce a partir de reformado de gas natural, que es el que actualmente se produce en el mundo y el que actualmente consumen las refinerías, la industria química, la producción de fertilizantes, etcétera, pues si se le añade la captura de CO2, pues puede ser una de las soluciones en esta transición. Y es cierto que el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, va a ser competitivo probablemente en un plazo de tiempo menor al que se anunciaba en algunos estudios de la Agencia Internacional de Energía o de la Agencia Internacional de Renovables y otros informes, ¿no? Esto es importante. A esto ha contribuido fundamentalmente el descenso del coste de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica, tanto la terrestre, tanto la onshore como la marina, como la offshore. Es importante que consideremos el hidrógeno como una de las soluciones, el hidrógeno renovable. ¿Por qué? Porque en la industria hay sectores industriales que una vez que han podido reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y en concreto las emisiones de gases de dióxido de carbono, de CO2, necesitan el hidrógeno renovable en sus procesos, como puede pasar, por ejemplo, con el proceso de producción de acero, en el que los procesos necesitan hidrógeno para los altos hornos, poder descarbonizar y de reducir el volumen de emisiones tan importante que tiene este sector en concreto. En este sentido, la progresiva descarbonización de la economía y la descarbonización de la industria, de la movilidad, del transporte terrestre, del transporte, no solo del transporte pesado, sino también por carretera, sino también del ferrocarril, como comentabais alguno de vosotros, pues es muy relevante el papel que el hidrógeno renovable puede jugar y que va a jugar con prácticamente total seguridad en los próximos años. Se están desarrollando proyectos de una escala que hace unos años la gente que llevamos algo más de tiempo en este tema nos hubiera parecido un sueño. Se están desarrollando proyectos de una escala absolutamente impensable, ¿no? Hasta hace poco, cuando a algún fabricante de electrolizadores le pedías una oferta para un electrolizador de 20 megavatios, que en potencia eléctrica ya estamos acostumbrados a potencia en parques eólicos y en plantas solares de mayor escala, se echaba un poco hacia atrás y decían que no eran capaces de suministrar este tipo de equipos. Desde hace unos meses, no sé si deciros un año, pero desde hace unos meses ya los fabricantes de electrolizadores a nivel internacional, tipo Nel, McPhee, Siemens, John Cockerill, todos estos fabricantes de electrolizadores que antes tenían unos pedidos para equipos pequeños, ahora se están viendo cómo y se están planteando y poner en marcha plantas de producción de electrolizadores de gran escala para suministrar y para cubrir la demanda que los desarrolladores y las compañías energéticas quieren desarrollar para cubrir la escala de los proyectos que se están desarrollando. Creo que eso es uno de los grandes cambios que se está produciendo en los últimos meses. También veo muy relevante que la Comisión Europea está dando cada vez más peso a la reducción de emisiones desde el punto de vista de huella de carbono, es decir, no solo de las emisiones directas que se producen a nivel industrial, a nivel de las emisiones directas que se producen en las plantas de producción, en las fábricas, en las refinerías, etcétera, sino también a la trazabilidad de las emisiones que se generan en la cadena de valor, en el ciclo de vida de los productos. El caso del gas natural es evidente y ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en la producción, en la generación de energía eléctrica y también a nivel industrial y doméstico, pero tenemos que tener claro que el gas natural tiene una huella de carbono muy importante, no en las emisiones directas, que reduce prácticamente a 1/3 respecto a quemar carbón, por ejemplo, pero que en la huella de carbono las emisiones que se generan cuando importamos GNL pues prácticamente duplican las emisiones directas, ¿no? Y es también muy relevante, creo, como segundo punto para compartir con vosotros, que se está cada vez teniendo en cuenta más este enfoque de huella de carbono, de ciclo de vida en las emisiones. Y como tercer punto,
también creo que relevante es que afortunadamente, algo que no ocurría hace 1 año y medio, 2 años, las grandes compañías energéticas como Iberdrola, como Naturgy, como otras compañías del sector están tomando un papel importante en el hidrógeno renovable, en la transición energética, y están apostando también por desarrollar este tipo de proyectos digamos, a gran escala. Los desarrolladores de proyectos, las compañías que desarrollan este tipo de proyectos en Europa, en Estados Unidos, en Australia y en otros sitios, en Japón incluso, están viendo también cómo compañías como Naturgy, como Iberdrola, como Repsol y a nivel internacional también como Engie, Total y este tipo de compañías también están apostando de una manera muy importante por los proyectos de hidrógeno renovable como parte de su estrategia energética. Creo que es un hecho a tener en cuenta porque digamos que sin estas compañías esta transición es inviable. Decía Mandela en Sudáfrica, después de pasar 27 años en la cárcel, que la solución sin los blancos y los negros, sin una solución conjunta, no había una solución posible. Y en este sector energético en el que estamos empeñados, sobre todo en nuestro país, pero también en Francia y en Alemania y en algunos otros, en demonizar a unos y en favorecer a unos o en resaltar lo que unos puedan hacer y lo malo que son unos o lo bueno que son otros, creo que deberíamos ser capaces de, en este arranque de un sector que, como decía Fernando, de Air Liquide, en un producto que ya se comercializa desde hace muchos años, pero que la parte del hidrógeno renovable es un sector prácticamente nuevo, que fuéramos capaces de hacerlo sin sentimiento y de que fuéramos conscientes que a nivel de políticas energéticas y a nivel de empresas todas las compañías son necesarias. Veo ahora unas campañas de desprestigio contra Repsol, contra Enagás. No voy a ser yo el que las, digamos, las defienda, porque no. Pero desde un punto de vista, digamos, agnóstico a nivel tecnológico y a nivel de independencia de pensamiento, creo que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para saber que estas compañías tienen que jugar un papel importante en esta descarbonización y que si no están presentes en este nuevo escenario energético y en esta transición, pues no habrá una solución en el corto plazo. Y es importante tener en cuenta que en el año 2030 el Acuerdo de París marca un objetivo muy claro de incremento de 2 grados centígrados con un objetivo, un objetivo que debemos alcanzar con un objetivo más ambicioso de 1,5 grados. Y estamos a mediados ya del año 2021. Esos son los 3 mensajes que quería compartir con vosotros desde el punto de vista de la transición. Desde el punto de vista de las oportunidades laborales, que creo que seguro que muchos de vosotros estáis interesados y me habéis invitado a hablar en la Escuela de Caminos varias veces, en el máster de materiales y en algún otro programa, gracias a algún compañero y compañera que tengo allí que son profesores. Sí que os diría algo que creo que es importante. Las empresas ahora mismo están contratando y están buscando perfiles de personas de todo tipo, pero perfiles técnicos bastante que conozcan el sector del hidrógeno renovable y que conozcan la cadena de valor del hidrógeno para incorporarse a estas empresas. Las empresas no tenemos conocimiento de este sector en concreto. Hay mucho conocimiento a nivel de centros de investigación, a nivel de, por ejemplo, el Centro Nacional del Hidrógeno, de la Fundación del Hidrógeno Aragón, del CIEMAT y de otros organismos públicos y privados también. En la Universidad Autónoma, por ejemplo, hay un conocimiento increíble en la Facultad de Física sobre estos temas, en la Politécnica también hay grupos de investigación, pero en las empresas necesitamos personas que sepan entender los proyectos, que sepan enfocar los proyectos desde un punto de vista del negocio, desde un punto de vista de la viabilidad de los proyectos, no solo a nivel técnico, sino también a nivel económico. Y os diría que es el sector, obviamente, como una continuación y coexistente con las energías renovables eléctricas,
que va a demandar de profesionales en los próximos años y que ya está demandando. Si os dijera las personas que buscamos nosotros y que las compañías de selección también buscan y que no encuentran, os diría que os formarais en temas de hidrógeno renovable a nivel técnico en cursos que se puedan impartir en distintas instituciones, universidades y escuelas de negocio para que tengáis oportunidades siendo ingenieros de caminos en la formación, que creo que la mayor parte de las personas que estáis en esta conferencia sois ingenieros de caminos, pero también en otras formaciones, porque las empresas están ya solicitando personal con conocimiento de hidrógeno renovable en la parte técnica, en la parte de desarrollo de proyectos, en la parte de la gestión de las plantas, y creo que va a haber oportunidades laborales para muchas personas que ahora tengan la inteligencia o la rapidez de formarse antes que otras en este sector. Y os animo a formaros en este tema, y si os puedo ayudar de cualquier manera, podéis escribirme a través del contacto que creo que os pueden facilitar a través del colegio. De hecho, nosotros la oficina la tenemos enfrente del Colegio de Ingenieros, y bueno, algo realmente que es casual, pero me ofrezco para poder charlar con las personas que lo necesitéis y que os podamos guiar. Encantado de hacerlos, y nada más, agradeceros de nuevo la oportunidad de haber compartido estas ideas con vosotros. No me extiendo más y le dejo paso a Ollana, agradeciéndole de nuevo que me haya cambiado el turno. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos, por la presentación y por tu ofrecimiento. Y ahora damos paso a Ollana Goicoechea Ruiz de Escudero, es responsable del proyecto hidrógeno de Naturgy, y va a presentarnos el hidrógeno verde como vector energético, retos y oportunidades. Cuando quieras, Ollana. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, Marcos, encantada de haberte cedido mi intervención para que pudieras cumplir con tus compromisos. A mí me gustaría empezar hablando de la demanda de hidrógeno, de la demanda actual de hidrógeno y la demanda que esperamos a futuro. Para que entendamos realmente, cuando hablamos de esta oportunidad de hidrógeno, de qué es de lo que estamos hablando. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2019 se consumieron aproximadamente 75 millones de toneladas en todo el mundo. De todo este volumen, solo un 4% se produjo mediante electrólisis. Es decir, la mayor parte del hidrógeno que se está consumiendo en el mundo hoy en día está produciendo emisiones de CO2. Si miramos al caso particular de España, en España se están consumiendo del entorno de 500.000 de toneladas, que principalmente se está utilizando para las refinerías y también para otra serie de industrias químicas, como puede ser la fabricación de fertilizantes. En el caso de España, el 99% del hidrógeno que se está consumiendo es a partir del reformado del gas natural, es decir, a partir de procesos que también producen emisiones de CO2. Ya vemos que el hidrógeno que se está utilizando ahora en el mundo es sobre todo como materia prima para procesos productivos, pero el potencial del hidrógeno viene principalmente porque, al ser un vector energético, puede ser utilizado como sustituto de un combustible fósil. Puede ser, por ejemplo, utilizado en las industrias para aplicaciones térmicas, también para aplicaciones térmicas en entornos comerciales o residenciales, y también puede ser utilizado en el transporte para desplazar a otros combustibles fósiles. Un dato interesante es que las industrias intensivas en calor y también el transporte pesado representan casi una tercera parte de las emisiones que se producen, y el hidrógeno es la única vía de acceso que tienen a la descarbonización. Así pues, ya vemos que el hidrógeno puede representar una oportunidad excelente para descarbonizar sectores que no se pueden descarbonizar de otra manera. Y en ese sentido, la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo de hidrógeno en el mundo en el año 2050, si se quiere alcanzar la neutralidad de emisiones, será de 400 millones de toneladas. Decía antes que en 2019 se consumieron 75 millones, es decir, estamos hablando de un crecimiento de más de 5 veces. Vuelvo a insistir, para desarrollar la economía del hidrógeno, para desplegar todo su potencial, es necesario traccionar la demanda, traccionar cualquier tipo de demanda. En ese sentido, desde Naturgy estamos apostando por desarrollar
un modelo de proyectos de hidrógeno, lo que nosotros llamamos los grandes valles de hidrógeno, grandes valles flexibles, que permiten combinar distintos tipos de demanda con este objetivo que tenemos de tratar de maximizar esa demanda del hidrógeno, porque no olvidemos que si no hay demanda de hidrógeno, los proyectos de hidrógeno no tendrán sentido. Por un lado, el hidrógeno puede ser utilizado para suministrar a la industria, ya sea como uso directo en procesos productivos, para ser utilizado como materia prima y también para sustituir usos térmicos. Además, es de esperar que las políticas medioambientales vayan endureciéndose en los próximos años y el hidrógeno se presenta en ese contexto como una oportunidad excelente para acceder a la descarbonización. También me gustaría hablar de las redes de gas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede ser inyectado en las redes de gas y se puede mezclar con el gas natural. Y aquí el potencial de crecimiento es enorme. Además, tiene varias ventajas. Por un lado, la inyección del hidrógeno en la red de gas permite absorber las variaciones de la demanda en otras aplicaciones, como puede ser la industria o la movilidad. Y otro dato muy interesante de esta aplicación es que permite integrar el sistema eléctrico con el sistema gasista, consiguiendo así un objetivo que nos íbamos marcando desde hace tiempo, y esto haría que el sistema energético global sería mucho más eficiente y resiliente. Y además esto va a ser necesario si en 2030 España quiere alcanzar un 74% de penetración de renovables. De este modo, las redes de gas pasan a ser un almacenamiento estacional. En cualquier caso, las redes de gas ya permiten la inyección del hidrógeno hoy en día. La normativa actual, que el PD01, que está en revisión, permite actualmente un 5% de inyección de hidrógeno en mezcla con el gas natural, aunque, como digo, está en revisión y es de esperar que este porcentaje pueda ir aumentando. Pero un dato curioso que sí que me gustaría compartir con vosotros es que ya en la década de los 80 las redes de distribución, las redes que circulan por nuestras ciudades, canalizaban el gas ciudad, y el gas ciudad tenía un contenido en hidrógeno superior a un 40%. Es decir, ya en la década de los 80 circulaba hidrógeno por las redes de las ciudades. Por otro lado, con el desarrollo de las garantías de origen, que es necesario para que este modelo de inyección de hidrógeno en la red funcione, y que se espera además que sea para el 30 de junio de este año, la Unión Europea ha establecido este objetivo para los Estados miembros. Este modelo permitirá acceder a la descarbonización a industrias que tienen esa necesidad, pero que podrán hacerlo sin necesidad de hacer adaptaciones en sus infraestructuras mediante la adquisición de estos certificados. Y por último, estos grandes valles de hidrógeno también permiten llevar la descarbonización al sector del transporte. Para nosotros en Naturgy, otro eje muy importante en el desarrollo de los proyectos es el hacerlo en ubicaciones de transición justa. Las ubicaciones de transición justa se han visto especialmente perjudicadas por el cierre de una serie de industrias, y nosotros desde Naturgy estamos desarrollando varias iniciativas, no solo en el ámbito del hidrógeno, sino también en el ámbito de otras nuevas energías, aprovechando estos emplazamientos para atraccionar la industria y también el empleo en estas ubicaciones. En particular, estamos llevando a cabo proyectos en emplazamientos donde antes teníamos centrales de carbón que han sido clausuradas como parte de la transición energética. Un proyecto en el que estamos trabajando es el proyecto de La Robla, que se sitúa en la provincia de León. En este caso vamos a instalar un electrolizador en los terrenos donde antes se ubicaba una central de carbón que fue clausurada en 2019. Y además es muy interesante, además de por todas las razones sociales y económicas que hay detrás, porque esta ubicación dispone ya de muchos medios. Dispone de acceso a agua, dispone de acceso a la red eléctrica, dispone de acceso a la red gasista, también dispone de infraestructura ferroviaria, de tal manera que desarrollar el proyecto en un emplazamiento así es mucho más sencillo o mucho más rápido que si lo hiciéramos en otro terreno donde tuviéramos que empezar desde cero. El proyecto contempla la instalación de un electrolizador de 60 megavatios en una primera fase, aunque se prevé que vaya aumentando en etapas posteriores. Este electrolizador será alimentado a partir de unos parques fotovoltaicos que se sitúan en los entornos de la central y que suman aproximadamente 400 megavatios solares.
El proyecto contempla una producción aproximada de 9.000 toneladas al año y, como siguiendo lo que ya he explicado antes, contempla diversos usos para ese hidrógeno. Por un lado, contempla varios usos locales, principalmente en el ámbito de la movilidad, y también prevé la inyección del hidrógeno en la red de transporte de gas que circula en las cercanías. Que en este caso, como ya decíamos, el hidrógeno será comercializado vía garantías de origen. En una segunda fase se espera que el hidrógeno pueda ser exportado a otros países de Europa, porque bueno, la oportunidad del hidrógeno es especialmente relevante para España, ya que al disponer de un recurso renovable excelente podrá producir en el futuro el hidrógeno verde más competitivo de Europa. Y hay estudios que apuntan que en algunos países del norte de Europa, como pueden ser Alemania o Holanda, van a tener grandes necesidades de consumir hidrógeno verde y tendrán necesidades por encima de su capacidad productiva. Por lo tanto, España se puede posicionar como exportador de hidrógeno. Podrá producir hidrógeno para consumirlo localmente, pero también para exportar a otros países. Y así, bueno, pues pasaríamos de un modelo en el que hemos sido deficitarios energéticamente a no serlo en el futuro gracias al hidrógeno. Desde las administraciones públicas se está dando un impulso muy fuerte al hidrógeno, ya sean nacionales o también europeas. Ejemplo de ello son la publicación de la hoja de ruta en octubre del año pasado, también la publicación el verano pasado de la Estrategia Europea del Hidrógeno, y los fondos de recuperación se presentan como una oportunidad excelente para atraccionar estos primeros proyectos que son necesarios en el despliegue del hidrógeno. Sin embargo, aún existen una serie de cuestiones en las que se debe trabajar. Esto es así porque, bueno, al final se trata de una tecnología incipiente que, si bien existe desde hace muchos años, su despliegue masivo no se está empezando a dar hasta este momento y, por lo tanto, hay muchas cuestiones que aún se deben resolver. Yo me voy a centrar solamente en dos, aunque son muchas otras más, y seguro que aquí podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de muchos otros aspectos en los que se debe trabajar para sacar adelante estos proyectos. Primero me gustaría hablar de los incentivos. El hidrógeno verde a día de hoy no es competitivo en precios si lo comparamos con el hidrógeno gris o con otra serie de combustibles fósiles. Esto es principalmente así por dos razones. Por un lado, porque el coste de los electrolizadores es aún muy elevado, aunque, bueno, pues ya lo apuntaba Marcos en su presentación, se espera que cada vez haya más proyectos más grandes, con lo cual el coste de los electrolizadores irá reduciéndose y esto redundará en un menor coste del hidrógeno verde producido. Por otro lado, con el crecimiento de las energías renovables, se espera que haya un descenso en el precio de la electricidad y también se abrirá la posibilidad de que los vertidos renovables sean aprovechados para producir hidrógeno. De esta manera, el principal coste operativo de la producción del hidrógeno, que es el coste energético, se reducirá y esto también redundará en un menor precio del coste del hidrógeno renovable. De hecho, bueno, existen 1000 estudios y 1000 previsiones, pero muchos estudios ya dicen que para 2030 el hidrógeno verde será competitivo frente al hidrógeno gris. En cualquier caso, como decía, para traccionar estos primeros proyectos sí que es necesario que haya un efecto incentivador por parte de las administraciones públicas. A ese respecto, toda esta oportunidad después del COVID se presenta como un catalizador excelente para desplegar estos primeros proyectos que serán necesarios para que después esto pueda ir a más. Por otra parte, en cuanto a esos aspectos en los que se debe trabajar, me gustaría nombrar las garantías de origen. Ya hemos dicho que la infraestructura gasista puede ser la gran aliada en el desarrollo de esa demanda del hidrógeno, porque bueno, el hidrógeno gris que se consume hoy en día está muy limitado a unos nichos y, sin embargo, este modelo permite llegar mucho más allá. Las industrias, muchas de las industrias, especialmente las calorintensivas, que además tienen muy difícil alternativa de descarbonización en términos de electrificación, están conectadas a la red de gas. Entonces, con la inyección del hidrógeno en la red de gas, podrán ir descarbonizándose y, a medida que vaya avanzando la regulación y también la tecnología,
esos porcentajes podrán ir aumentando hasta convertir totalmente la red de gas en una red de hidrógeno. Para que este modelo pueda funcionar es necesario que se desarrolle un sistema de garantías de origen para los gases renovables que también serviría para el biometano. Aquí estamos hablando de hidrógeno, pero bueno, este modelo también serviría para la inyección de biometano en la red de gas. De esta forma, los consumidores que están conectados a la red de gas y que están adquiriendo esos certificados podrían justificar que el hidrógeno o el gas que les está llegando es un gas renovable, aunque haya sido inyectado en otro punto de la red. Y ya para terminar, pues a mí también sí, me gustaría hacerlo hablando de las oportunidades laborales en torno al hidrógeno. Es cierto, y lo decía Fernando en su presentación, que la electrólisis y el hidrógeno son ya viejos conocidos, pero no están aún lo suficientemente desarrollados, no al coste que es necesario para que esto tenga sentido para conseguir los objetivos de descarbonización que nosotros tenemos. Entonces, aún existe un amplio campo de desarrollo en el que muchos de vosotros os podéis especializar porque van a tener gran recorrido. En el plano más técnico, atendiendo a los distintos puntos de la cadena de valor del hidrógeno, por ejemplo, en la generación del hidrógeno, todo lo relacionado con la capacidad de producción de los electrolizadores tiene muchísimo recorrido. Ahora mismo los proyectos que se están ejecutando son pequeños, pero los proyectos a los que se aspira son muchísimo más grandes, con lo cual existen retos tecnológicos para que esto pueda ser así, también para que vaya mejorando la eficiencia de los electrolizadores, con lo cual aquí hay un campo de aplicación muy amplio y muy interesante. Siguiendo con otros puntos de la cadena de valor, por ejemplo, en el transporte del hidrógeno, ya sea a través de las redes de gas o su transporte si utilizamos, por ejemplo, barcos, que en ese caso habría que convertir el hidrógeno a un portador orgánico líquido, a amoníaco o licuarlo. Ahí también existen muchos retos tecnológicos en los que se debe ir trabajando para que todo este potencial se despliegue al completo y para que, bueno, en el caso de España, como decíamos, para además de consumir localmente ese hidrógeno pueda ser exportado a otros países. Así pues, en general, se espera un rápido avance de la tecnología y serán necesarias muchas investigaciones, muchos proyectos de I+D y además, como ya lo decía Marco, en las empresas no existe ahora mismo este conocimiento, con lo cual va a haber gran demanda de personas que estén formados en estas temáticas, porque si no, esto no se va a poder desarrollar. También hay otra serie de campos, como pueden ser los campos más asociados a la regulación o al mundo de la financiación de los proyectos, que también van a requerir de profesionales con alta cualificación para hacer que todo esto pueda llegar a tener sentido y todo esto pueda realizarse. Así pues, como veis, en función de las preferencias de cada uno, existen muchísimas opciones, ya sea en entornos más técnicos o en entornos más de gestión de proyectos, para que podáis tener un desarrollo profesional muy interesante. Nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, soy Ana. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos varias. Para Laura Álvarez Alonso nos preguntan que cuál es el rendimiento de la gasificación de estos residuos. Bueno, entiendo que se refieren específicamente a la gasificación con agua supercrítica, que es del proceso del que he hablado con un poco más de detalle. Y bueno, por un lado está claro que depende directamente de la composición de los residuos que vayamos a convertir, pero el agua supercrítica tiene unas características que aún en algunos casos son incluso desconocidas, pero bueno, poco a poco, a base de ir experimentando, se van determinando las cinéticas de reacción, pero sí que sabemos que el agua dentro de la región supercrítica actúa como un medio de reacción extraordinario que hace que sea posible convertir el residuo completamente en una corriente gaseosa. Es decir, si hablamos de rendimiento como grado de conversión del residuo, o en términos de eficiencia de gasificación, o de eficiencia de conversión de carbono, o incluso de conversión de hidrógeno, estos rendimientos son del 100%.
De tal manera que regulando las condiciones de temperatura y de presión en la operación, la concentración del residuo en la corriente de alimentación o incluso el tiempo de residencia o de permanencia en el reactor, es fácil que en pocos minutos en un equipo muy compacto se alcancen unos rendimientos del 100%. De acuerdo, gracias. Y ahora de Daniel Requena nos pregunta, ¿hay algún estudio acerca de la viabilidad y rentabilidad para la utilización de la energía sobrante de la eólica solar en la producción de hidrógeno? Por ejemplo, Fernando. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Sí, si hay algún estudio acerca de la viabilidad y rentabilidad para la utilización de la energía sobrante de la eólica solar en la producción de hidrógeno. Hombre, estudios y viable, yo diría que incluso hay ya instalaciones que contemplan esa forma de operar con el hidrógeno. El problema ahí viene en el almacenamiento del hidrógeno para una utilización posterior. Tú lo que tendrías ahí es que recomprimir y luego lo que decimos es si lo vas a utilizar para generar energía a la red o lo quieres utilizar para movilidad. Viabilidad es como todo, hablamos del coste y de las necesidades. Yo conozco algún pequeño proyecto en zonas muy aisladas con aerogeneradores y que sé que han estado trabajando con ello. No sé hasta qué punto al final ha sido viable, pero por ejemplo, en vehículos, si no hay vehículos, pues no tienen ninguna viabilidad porque hoy en día no tenemos en España vehículos con hidrógeno y para suministrar energía tienes complicado porque ahí entraríamos también en temas de regulación y de normativa. Pero que es viable y se puede hacer, seguro. De acuerdo, gracias. Y ahora para todos los ponentes también nos han preguntado Carlos Merino Calvo de la empresa CDR o CDR Maguire de Boston, de Estados Unidos. ¿Se ha producido algún tipo de transferencia de conocimientos de la tecnología de los ciclos combinados, COGAS, a la generación del hidrógeno, COGAS, sí? ¿Y qué ventajas puede tener respecto a los ciclos combinados? Dice que está al tanto de que hace 15-20 años se produjeron inversiones que venían de la Unión Europea en este tipo de industrias, pero al menos el COGAS de Puerto Llano se cerró hace 5 años, lo que indicaría que esta tecnología en el pasado era novedosa y no fue tan rentable. ¿Y qué se puede hacer para aprender de los errores en el desarrollo de los ciclos combinados? Yo ahí conozco el COGAS, pero no soy experto en ciclos combinados. Yo conocí el COGAS y efectivamente al final se demolieron las instalaciones. Era un proyecto de investigación de fondos europeos que yo creo que al final cumplió su ciclo y terminó. No sé si tienen algún dato más las compañeras. No, yo Bueno, tampoco. quizá en términos de cogeneración, sí que antes se citó que en algunos procesos industriales ya se está utilizando el hidrógeno, por ejemplo, en la manufactura del acero, para obtener calor de proceso. O sea que en cogeneraciones sí que está integrado ya. En cualquier caso, bueno, sí que son tecnologías completamente diferentes, ¿no? En uno utilizamos gas natural para producir electricidad y en el caso de la electrólisis se utiliza electricidad para producir hidrógeno. En ese sentido no se pueden comparar. De acuerdo. Ahora de parte de Francisco García Iglesias, para Fernando Gramartí, ¿cuál es el consumo en energía en la compresión del hidrógeno y de la licuefacción del hidrógeno en función de la energía contenida en el hidrógeno? Vamos, yo no sé si el datos que tengo responderían. Normalmente para comprimir estamos en 0,5 kilovatios por normal metro cúbico y para licuar en 1,5 kilovatios en normal metro cúbico. Hay que tener en cuenta que depende mucho de la circunstancia y, por ejemplo, para licuar
Si lo que se busca es un rendimiento del proceso, el principal problema en el hidrógeno líquido es las condiciones de almacenamiento que si no se utiliza, pues desaparece, se vaporiza, con lo cual es uno de los problemas de producción y uso de hidrógeno líquido. No sé si con esto le contesto. Sí, yo creo que sí. Ahora otra pregunta para ti, Fernando. ¿Es pronto apostar en ciertas zonas por el hidrógeno para la movilidad? Yo creo que va... Sí. bueno, Jesús Aceves. Yo no sé si está ligada a la que viene después, que dice que tengo una hija en Los Ángeles que apostó por el coche de pila de hidrógeno ante las grandes expectativas prometidas, pero al final no se han cumplido. No han puesto hidrogeneras, no se puede decir, y no siempre hay hidrógeno en las pocas existentes. Además, fuera del territorio no existe posibilidad de carga, por lo que si viajas lejos hay que alquilar un coche, hay que tener garantizado todo esto. Sí, yo ahí comentaría un poco lo que he dicho antes, o lo que han comentado algunas de las compañeras. Tiene que haber una convergencia de todos los actores para que la economía del hidrógeno avance. Montar infraestructura de hidrógeno o hidrogeneras, si no tienes garantizado el suministro del hidrógeno o no tienes vehículos para que se les dispense el hidrógeno, no tiene ningún sentido. En el caso de California, hasta donde yo sé, lo que se planificó era que hubiera servicio Los Ángeles-San Francisco, pero prácticamente para ese recorrido, y creo que estaba bastante subvencionado. ¿Qué ocurre? Si ya te quieres salir de ese circuito, pues no tienes puntos de suministro ni de recarga. El por qué no hay hidrógeno en la hidrogenera, ya no sé. Depende si la producción del hidrógeno para la hidrogenera era on-site, con electrólisis, o era que se transportaba hidrógeno desde algún proveedor, o era por tubería. Eso sí que lo desconozco, pero lo que sí que es importante para que algo funcione bien es que haya una convergencia de todos los actores, que haya vehículo, que haya producto, que haya hidrogenera. Y ahora mismo yo, por ejemplo, y que me perdonen, yo no me compro un coche de pila de combustible que ya se puede comprar hoy en España, porque no sé dónde voy a repostar a día de hoy. De acuerdo. Ahora Xavier Abadía Pérez, para Ollana, dice que pregunta, ¿tiene Naturgy pensada alguna estrategia de colaboración con sistemas locales de generación y autoconsumo? Perdonad que estaba con el micrófono en silencio. Como he comentado, para el proyecto de La Robla, ahí sí que se contempla un gran proyecto que incluye la parte de electrólisis con una planta de energía fotovoltaica. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo claro de autoconsumo. Así que, respondiendo a la pregunta, sí que estamos contemplando ese modelo, aunque también bueno, el hidrógeno puede ser renovable, independientemente de que la planta renovable esté produciendo en otro lugar, ¿no? Es decir, también puede ser considerado hidrógeno renovable si la electricidad se está adquiriendo mediante un PPA con certificados verdes. O sea, al final se trata de que toda la cadena de valor, ¿no? desde el electrón hasta el hidrógeno, sea todo verde. De acuerdo. Y para todos, ¿cuál sería el elemento de la cadena de valor del hidrógeno que podría ser el mayor catalizador de una aceleración del proceso de transformación hacia el hidrógeno? Pues yo me adelanto, yo creo que la parte de la producción, bueno, realmente todo, la producción, la distribución y el uso, todo se debería acelerar de forma conjunta, en mi opinión. De hecho, bueno, yo creo que en otras jornadas destacaron un poco el papel tractor que puede tener las aplicaciones para la movilidad, pues por ejemplo el desarrollo del ferrocarril. O sea que, bueno, cada uno digamos que lo ve desde una perspectiva, pero si seguimos las hojas de ruta en España, por supuesto, la producción a partir de fuentes renovables va a tener un peso muy importante y en cuanto a uso final, pues por supuesto en la movilidad.
Para Fernando, de parte de Francisco García Iglesias, he visto en la presentación un buque de 10 toneladas de hidrógeno al día de consumo de hidrógeno. ¿Cuál es el peso de los depósitos de hidrógeno para almacenar esa cantidad? Porque en los buques es muy importante el tema de los pesos. Sí, realmente en el tema náutico este es un consumo estimado para un buque medio de ferry. Realmente el primer ferry que se está, creo que construyendo ya con hidrógeno, para uso de hidrógeno, es en Noruega. O sea que realmente no tengo los datos de diseño. Sí que colabora Air Liquide, no sé si habéis visto en las noticias del Energy Observer, que está dando la vuelta al mundo, demostrando nuevas tecnologías, y entre ellas sí que lleva la pila de combustible y el hidrógeno. No sé, la verdad, el dato, porque efectivamente, pero de ahí la importancia también decía, para el uso del hidrógeno, el desarrollo de nuevos materiales. O sea, yo creo que también puede ser algo crítico porque estamos alcanzando presiones elevadas o incluso si vamos a un consumo más habitual del hidrógeno líquido. De acuerdo, y para todos, de parte de David Nieto, ¿qué coste tendría la compresión en kilovatios hora por kilogramo de hidrógeno obtenido desde la red de distribución para su uso como hidrógeno vehicular? Yo no sé, bueno, ahora mismo creo que en alguna otra presentación se hablaba de que el hidrógeno gris estamos entre 1 o 2 euros kilo. El hidrógeno verde hoy nos podría estar saliendo a 6, 8 euros kilo y lo que se trata es de, con una economía de escala, pues ir abaratando esos costes para que sea realmente algo competitivo. Ahí sí que decir que estamos en un momento importante de cambio, pero también decías antes de algo que puede impulsar, realmente es que la administración apueste también y dé ayudas para arrancar rápidamente. Entonces, los costes de lo que se trata es de conseguir un precio competitivo que no es actualmente el que tenemos. De acuerdo, y ya la última que he recibido es de Agustín Palazón. ¿Qué limitaciones presenta el uso del platino en el desarrollo a gran escala del hidrógeno en medios de transporte? ¿Existen alternativas? No te he entendido. ¿El uso del platino? Del ¿Ha dicho? platino, sí. Pues ahí sí que ahora Sí, mismo... hasta donde yo sé, parte del desarrollo tecnológico de los electrolizadores pasa por reducir ese tipo el uso de ese tipo de metales. Entonces ahí bueno. sí que hay un margen de desarrollo, ¿no? Porque además puede haber escasez de esos materiales y los pueden encarecer. Entonces, sí, en los electrolizadores PEM se espera que se pueda reducir el uso de ese tipo de metales. De acuerdo. Nos ha entrado otra pregunta de Ángel Casas para Ollana. Dice, si se inyecta hidrógeno en la red de gas, la empresa que lo compra, H2O, gas natural, renovable, energía, o sea, ¿quién lo compraría? Vamos. Puede comprarlo cualquier empresa que esté interesada en descarbonizarse. Cualquier empresa que esté conectado a la red de gas puede comprar estos certificados de origen, que lo que harían es que justificarían que el gas que está adquiriendo es un gas que no produce emisiones de CO2. Sería, digamos, un modelo equivalente al de la electricidad verde, pero con los gases. De acuerdo. Pues muchas gracias a los ponentes. Ahora simplemente decir algunas conclusiones que me han ayudado ellos. Bueno, pues como ha comentado Laura, pues los ingenieros de caminos, canales y puertos tenemos una amplia experiencia en el diseño de infraestructuras, la prestación de servicios y el desarrollo de planes y normativas. Por lo que estamos capacitados para tener un importante papel abordando todos estos retos. También Marcos ha comentado pues,
que tenemos que especializarnos de alguna forma, ¿no? Ha dicho, en la cadena de valor del hidrógeno. Desde la Comisión de Jóvenes estamos analizando las ofertas de empleo que llegan para los ingenieros de caminos, viendo a ver qué formación se les exige y analizando los cursos que se han dado, y vamos a diseñar nuevos cursos con tal de poder abrirnos más al mercado laboral. ¿Vale? Y bueno, Fernando y Ollana, bueno, todos al final han dicho que seguimos en la generación del hidrógeno y que estamos en el centro de la transición energética, ¿no? Y que hemos dado un paso y hay que seguir adelante. Que en las primeras etapas de desarrollo es fundamental promover el consumo del hidrógeno verde en los distintos usos finales. Y con todo ello, pues decir que ya hemos llegado a un total, entre las 4 sesiones, de más de 750 asistentes. En esta sesión se han conectado más de 150, o sea que ya sabemos algo más del hidrógeno. Y nada, muchas gracias a todos por asistir, por participar, y seguimos en contacto. Si tenéis más cuestiones, más dudas, podéis escribir a comunicación@ciccp.es o a través de las redes sociales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Muchas gracias.